Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? ¿Qué lunes pasaste, ¿Qué lunes? Sí, estamos terminando la semana por suerte porque arrancó muy mal con una fuerte granizada en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Estamos justamente viendo las imágenes. Sí, yo por suerte tenía el auto en la cochera en ese momento. Recuerdo que vos te fuiste apenas comenzó a llover y mi preocupación fue, ¿tendrías cobertura? Totalmente. Por suerte tenía cobertura, si bien fui uno de los damnificados, algo que cambió radicalmente aquí en Argentina, en Capital Federal sobre todo, a partir de la fuerte granizada del 2006, donde cambió un poco la cultura aseguradora y ahora gran parte de los vehículos automotor cuentan con el correspondiente adicional de granizo. Bueno, este tipo de hechos es lo que siempre nos recuerda los riesgos a los que estamos expuestos y las coberturas que tiene el mercado disponible, así que nos recuerda que el adicional de granizo debemos contratarlo cuando sacamos nuestro seguro automotor. Y naturalmente también la importancia del productor de seguros asesorando en la materia. Así es. Bueno, pero no solamente el granizo afecta a los automotores, sabemos en el mercado que es la principal cobertura demandada por el sector agrícola en la Argentina, y ahí sí retomamos entonces ya el tema de la semana anterior cuando hablábamos en este programa respecto de la propuesta que tiene el gobierno de una cobertura multirriesgo obligatoria. Nos preguntamos entonces en qué contexto, cómo encuentra al mercado asegurador en materia de seguros agrícolas esta propuesta. Los principales referentes del mercado nos respondían lo siguiente. En lo particular de Allianz, las coberturas que hemos comercializado esta campaña, principalmente ha sido granizo con sus adicionales. Sin embargo, tuvimos un fuerte crecimiento en la cobertura de multirriesgo climático, lo que es básicamente en coberturas globales para planes de siembra, en el cual hemos hecho más o menos más de 300.000 hectáreas aseguradas esta campaña, y producto de los problemas climáticos del inicio, que comenzó con una sequía y ahora cambió a un cuasi exceso de lluvias. Así que bueno, eso es un poco nuestra producción de esta campaña. La siniestralidad es muy elevada en esta campaña, mucho mayor que otros años a esta altura de la fecha. Nuestros números andan alrededor ya del 70% de siniestralidad para lo que es la cobertura de granizo con adicionales. Y bueno, esa siniestralidad está basada principalmente en el riesgo de granizo, que si bien no ha habido gran intensidad, han tenido una gran frecuencia esta campaña. Bueno, como viene pasando hace varios años, la mayoría de los productores agropecuarios eligen la cobertura de daños. Aproximadamente en el mercado asegurador es un 95%, y teniendo un 5% de lo que es coberturas de multirriesgo. En la cobertura de daños tenemos lo que son los adicionales de viento fuerte y heladas. Por lo general se utilizan para cultivos determinados, no para todos. Y dentro de la cobertura de daños tenemos, bueno, por supuesto de granizo, con adicionales de resiembra, incendio, y en algunas compañías ofrecen la cobertura de rastrojo también. La campaña en curso aún no está concluida. Tenemos que esperar a fines de mayo, cuando se levante el último cultivo, que es la soja, para evaluar los resultados. Pero en materia de ventas se ha mantenido constante, el mercado no ha evolucionado de la anteúltima campaña a esta, se ha mantenido. Yo creo que en los últimos años estamos en una meseta. Después de un altísimo crecimiento y desarrollo que tuvo el seguro en los últimos 10 años, estamos en las últimas campañas en una meseta, y en lo que hace a producción, a volumen de primas y a volumen de venta. Tenemos que esperar para evaluar los resultados finales al fines del mes de mayo, cuando se levante la soja. Por el momento los resultados parecen estar equilibrados. Bueno, te cuento con respecto primero a la campaña esta que estamos terminando. En principio, digamos, por lo que hemos venido charlando con las distintas compañías que operan en el mercado, muchas de ellas disminuyeron con respecto al volumen de primas de la campaña anterior, de la campaña pasada. Parte, digamos, está explicado. En general, la mayoría de las compañías han crecido en superficie asegurada, digamos, pero han disminuido en el volumen de primajes, y generalmente responde a una reducción en las tarifas.
Ese te diría que en esta campaña, digamos, fue el principal, el ítem principal por el cual va a disminuir seguramente el volumen de primas generalmente del riesgo. Y también le preguntamos a nuestros entrevistados cómo fue la evolución de la siniestralidad y el primaje en el sector agrícola. Un dato a tener en cuenta, como lo mencionamos en el último programa, menos del 5% de las coberturas son multirriesgo y la gran mayoría, casi la totalidad, son seguros de granizo y granizo con adicionales. Esto nos respondían. Sí, comparado a la última campaña que fue la del año anterior, en cuanto a primas yo creo que va a ser o igual o un poco menor debido a la baja en las primas que hubo, en las tasas de prima. Tuvimos tasas aproximadamente entre un 40 y un 30% menos a la campaña pasada, que fue la campaña 2010-2011. Por lo tanto creo que va a haber o igual o una baja. Con respecto a esta última campaña, en realidad nosotros todavía hoy no tenemos, digamos, la información, en el mercado no está disponible la información, siempre la información la cerrás con los balances de junio de las compañías, los cuales están recién disponibles en septiembre, y vos ahí realmente tenés los números de primas y siniestros. Hoy es, digamos, charlar entre los distintos operadores, las compañías, más los brokers que trabajamos en este mercado, y cada uno puede ir armando un poco, digamos, su composición de cómo va a cerrar la campaña. Nosotros operamos con varias de las compañías que trabajan en el negocio agropecuario y charlamos con todas ellas. En función a esto, lo que te decía es, estimamos que el volumen de primas del mercado va a disminuir respecto de la campaña previa y estimamos que la siniestralidad va a ser mayor que la campaña previa. La campaña pasada, la siniestralidad fue la menor de los últimos 8 o 10 años. Fue un muy buen año en términos de siniestralidad. Esta campaña, digamos, hubo más siniestros que la media, que la campaña promedio, y sumándole a eso, digamos, la reducción de tasas que hubo, realmente, digamos, va a arrojar seguramente un resultado que no va a ser bueno. Bueno, ya hablamos de primaje, también hablamos de siniestralidad. Ahora, esta conjunción de primaje y siniestralidad en un mercado donde cada vez más actores quieren trabajar el seguro agropecuario en nuestro país, ¿los costos se vieron beneficiados por esta realidad? Veamos qué nos respondían. Los 2 últimos años, la tendencia de precios de las coberturas ha ido en baja. A pesar de todo lo que mencionás, las coberturas han ido bajando, pero porque también las siniestralidades lo han permitido. Entiendo que a partir de esta próxima campaña los precios tenderán a subir. Yo creo que la baja de este año se debió a que el año pasado en la cobertura de daños hubo un 50% en siniestros, y como es granizo, durante todos los años siempre van cambiando las tasas de acuerdo a la siniestralidad de la campaña pasada. Este año hubo mucha competencia, cada vez tenemos más mercado, más competidores, más reaseguros. Eso es lo que hace bajar la cobertura. Como el año pasado tuvimos siniestralidad baja, se debió a eso puntualmente. Creo que el año que viene va a subir un poco el tema de tasas por la siniestralidad que está demostrando a hoy el mercado. Aproximadamente lo que es la cobertura, todo lo que es cosecha fina, estar por arriba del 100%, y lo que es gruesa, que todavía no terminó, tenemos alrededor de un 50%, que es lo que hacen en el global de ambas especialidades, sería yo creo que entre un 60 y un 70 va a estar terminando esta campaña, si no es más. Alarmantemente a la baja. Yo creo que para que esto sea un negocio rentable en el tiempo, las primas tienen que ser suficientes. Nosotros en general siempre hablamos de primas suficientes, es decir, recaudar lo necesario para poder hacer frente a los siniestros que van a venir, naturalmente pagar nuestros gastos, tener nuestra rentabilidad y pagar a nuestras redes de venta. Pero en el último año se ha visto de manera más agudizada aún esta, creo yo, alarmante baja de tarifas,
Que por ahí al asegurado, al cliente, lo entusiasma, pero esta baja por momentos no es responsable, no es una baja responsable, medida, calculada técnicamente. Yo creo que para que esto continúe en el tiempo y los asegurados se puedan beneficiar con mayores coberturas y mayores beneficios, tienen que estar dispuestos también a pagar una tasa un tanto más alta. Posterior a esta campaña y con el resultado de esta campaña, que no va a ser bueno, digamos, seguramente haya que rever varias de las tarifas, las distintas zonas que forman el complejo, digamos, integral, pero seguramente sí haya que rever las tarifas, y ese es uno de los principales puntos, siempre hablando del mercado de granizo, ¿no? Dentro de los seguros agropecuarios, que es el 95% de lo que explica el negocio hoy. En el idioma de las no palabras, el viento nunca se lleva las palabras, porque van directo al corazón. Es un idioma sin fronteras, que nos une sin importar de dónde seamos. Por eso, cada vez estamos en más lugares, para darte eso que queremos todos. Tranquilidad, estés donde estés. Sancor Seguros. Vamos a hablar de un tema muy vinculado a lo que es el mercado asegurador y en particular el mercado reasegurador. Tiene que ver con cifras de 2011 respecto a las catástrofes naturales. Fue un año muy activo el año pasado en esa materia. Hubieron 250 eventos individuales. Se acaba de publicar un informe de parte de Aon Benfield que da cuenta de pérdidas económicas récord, 435.000 millones de dólares, de los cuales el 25%, es decir, una cuarta parte, contaba con seguro. De esa manera, el total de pérdidas aseguradas ascendieron a más de 100.000 millones de dólares en el 2011. Y sin duda uno de los hechos catastróficos más importantes en el pasado fue el tsunami y el terremoto. En Japón estamos viendo imágenes realmente muy, pero muy impactantes. Y hablando de Japón y hablando de prevención, hay que mencionar también una noticia de último momento que tiene que ver con la creación de una red de satélites para prevenir desastres naturales. Está bastante avanzado por parte del gobierno japonés, que ya incluyó en su presupuesto fiscal de este año una financiación específica para esto, que va a ser como mínimo esta red de satélites pequeños una inversión de 100 millones de euros. Es un tema que puede marcar un antes y un después en la materia, y un tema sobre el cual el mercado asegurador y en particular el mercado reasegurador tiene que estar muy pero muy atento. No todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Más importante que el tamaño es la calidad de una organización. Río Uruguay Seguros es la primera y única aseguradora en Argentina con calidad certificada ISO 9001 en gestión integral de seguros. Río Uruguay Seguros invierte en calidad para su organización, porque entiende que en la organización está el futuro. Me emocionó esa forma de decirme, te queremos mucho, mami. Lleva siempre con vos el abrazo de quienes más te quieren. Federación Patronal Seguros te invita a demostrar todo ese amor que sentís por tu familia, respetando las normas de tránsito. Necesita asegurar su patrimonio. Su opción, con seguridad, es la Nueva Seguros. El Comercio Seguros. Desde 1889, la tradición de cumplir. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Grupo Asegurador La Segunda, con más de 1000 agencias en todo el país y la atención personalizada que usted necesita. Grupo Asegurador La Segunda. Es tiempo de estar asegurado. Berkeley International, la forma confiable de hacer seguros.
Bueno, en el bloque de actualidad del día de hoy, dos noticias bien cortitas que tienen que ver con la actualidad del mercado precisamente. Una de ellas es, pensamos que la semana pasada las compraventas se terminaban, pero no. Swiss Medical nos sorprendió con la compra del paquete accionario de Liberty ART. De esta manera, el grupo Swiss Medical fortalece su ART comprando prácticamente el doble de primaje de lo que tenía su aseguradora, y por otro lado el grupo Liberty se centra en los seguros patrimoniales. Además, ya comenzaron el miércoles pasado las pruebas para la póliza digital. Recordemos, 1 de abril se implementa este sistema y hasta el 30, el viernes que viene, las compañías tienen tiempo para realizar todas las pruebas y además ajustarse a este nuevo procedimiento. Pero además, vos ya lo sabés, en 100% Seguro también monitoreamos otros ámbitos que pueden afectar el seguro y precisamente el Congreso es uno de ellos. Te contamos brevemente un proyecto de ley que pertenece a los diputados Recalde y Facundo Moyano. ¿Qué quieren estos diputados? Quieren un proyecto de ley a través del cual los trabajadores que cobran su sueldo de manera bancarizada tengan derecho a reclamar una indemnización en caso de que alguien se apodere de su sueldo. Por ejemplo, un robo a 100 metros a la redonda o bien alguien que utilice la tarjeta de manera fraudulenta. Esto es lo importante y cómo afectaría al mercado asegurador, porque también se le da la posibilidad a estos empleadores, que serían quienes deberían pagar la indemnización, a contratar un seguro específico. Por lo tanto, sigámoslo de cerca y que el mercado esté atento con algún producto por las dudas que esto se sancione. Bueno, y continuamos hablando acá en 100% Seguro del seguro para el campo. En este caso vamos a hablar de lo que son las zonas y los cultivos donde hay mayor penetración de este tipo de coberturas y también cuáles son los productores, los chacareros que más demandan seguros para el campo. Un tema que tienen que tener muy en cuenta los productores porque son oportunidades de negocios muy pero muy concretas. Sí, por lo general la zona más, la que tenemos más demanda siempre va a ser, bueno, Córdoba, por la alta siniestralidad que tiene. También tuvimos este año un poco más en lo que es Santa Fe y Entre Ríos. Y por lo general también, bueno, Buenos Aires sigue cada vez asegura un poco más, sobre todo la parte sur y oeste. Creo que son los más, las más demandas que tuvimos. Las zonas que representan más del 80% del primaje siguen siendo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe históricamente, digamos, siguen siendo esas. Los principales cultivos que se aseguran son cereales y oleaginosas en más del 90% de las primas. Los seguros de granizo representan más del 90-95% de las primas respecto al total de los seguros agropecuarios. Digamos, es muy homogénea y en ese punto te diría que, digamos, no va a cambiar, no va a haber grandes cambios seguramente en esta campaña respecto de las campañas anteriores. En general, el productor grande que dispersa mucho su riesgo, el productor que siembra en muchos lugares, parecería que por esa dispersión no compra seguro. Yo creo que no habría una diferencia. Casi diría que es igual la del productor pequeño, que tiene todo concentrado en una sola unidad, versus el productor grande. Yo diría que están en igualdad de condiciones, producto inclusive de que cómo está conformado su patrimonio, ¿no? Si hay sociedades, si es con capital propio, si hay financiamiento, pero en general yo veo que el productor grande es un productor en general muy informado y tecnificado y la herramienta del seguro la utiliza masivamente, todos los años. Se ha producido una modificación muy importante en lo que es en manos de quién están las explotaciones agrícolas. Pasamos de hace una docena de años del productor agrícola individual con sus 100, 150, 80 hectáreas que vivía razonablemente. Estos productores prácticamente han desaparecido y se han constituido en empresas que han comprado o han adquirido, se ha concentrado la producción agrícola en menos operadores. ¿No es cierto? La unidad asegurada por asegurado, la superficie asegurada por asegurado, ha crecido. ¿Por qué? Porque hay muchos que desaparecen y son adquiridos por otros. Entonces, se han constituido verdaderamente empresas agrícolas. Y como empresas, toman todos los recaudos del caso, que a veces el productor individual no lo hacía. Hoy la empresa está organizada y tiene sus proyecciones y tiene su necesidad de tomar los seguros. Y muchas veces también, esto tiene que ver mucho, con que la producción agrícola hoy
en la Argentina se desarrolla en un 70% o un 75% en campos alquilados, en campos arrendados. No se producen en campos propios, sino en campos alquilados. Y naturalmente esto también hace que el seguro vaya creciendo, porque aquel que contrae una deuda para pagar el alquiler del campo, el arrendamiento de un campo, como mínimo quiere garantizarse que esa deuda la va a poder pagar. Por eso contrata seguro. Y para finalizar esta charla que hemos tenido tan interesante con los especialistas del mercado en seguros agropecuarios, también quisimos saber a qué se debe este crecimiento que ha tenido en los últimos años, más allá de la coyuntura. También tiene que ver con una cuestión de que el chacarero, el productor agropecuario, hoy en día es más profesional. Veamos qué nos respondían. La tendencia es que los productores actualmente, a diferencia de años anteriores, ya planifican su presupuesto de antemano la compra del seguro y bueno, y por ende asegura y después tal vez, de acuerdo a determinadas condiciones, maneja su nivel de aseguramiento y el cultivo está de mayor rendimiento esperado, entonces por lo tanto aumenta su suma asegurada y va gradualmente aumentando el valor de la cobertura, ¿no? Pero volviendo también a la pregunta tuya, en el último tiempo yo veo que año tras año el nivel de aseguramiento va creciendo por tecnología, por capacitación y también porque la fuerza de venta de las compañías son muy activas. Las acciones que realizan las compañías, ya sea de marketing, como de producto y como ofertas de precios, son cada vez más de un mercado muy competitivo y muy eficiente. Si bien lo toma como un costo, porque es una cobertura que te compran por costo, es muy difícil que tengas un cliente, un productor agropecuario que te elija todos los años, sino que ve el abanico de ofertas que tiene y va a comprar por costo, sino que hace 10 años atrás, ten en cuenta que se aseguraba el 7% de lo que es el mercado agrícola y hoy ya tenemos un 60%. Así que creo que hay más concientización en cuanto a estos cambios, por así decirlo, climáticos. Es algo muy incierto, por más de que sea año niña o niño, todos los años tenés sorpresas. Los asegurados han tomado conciencia de la necesidad o de la importancia de tener una cobertura que le permita estabilizar resultados. De cada 100 pólizas que se venden, 8,5 tienen siniestros o sufren algún reclamo. En el seguro agrícola, este valor se duplica. Naturalmente, cuando la gente utiliza más el seguro, hay más posibilidades de venta y por eso también se extiende más la producción de seguros agrícolas. Es el ramo que más ha crecido en los últimos años en el seguro argentino, el seguro agrícola. Nosotros estábamos en una producción en los años 2000, fines de los 90, principios del 2000, de 40 millones de dólares. Hoy estamos pisando los 250 millones de dólares. Cambio de cultura de, mentalidad del productor agropecuario, de dejar de ser productor para ser empresario agropecuario, ese es uno de los principales cambios. Producto de que se haya incorporado y se vaya incorporando más gente al mercado, las tasas han ido disminuyendo, con lo cual hoy es mucho más accesible respecto de lo que era 10 años atrás, una póliza de seguros agrícolas. Hay, varios condimentos que han ido haciendo que se pase de ese 7-10% histórico al 60% actual. Y como ya saben, las redes sociales son parte de 100% Seguros. Justamente esta semana un títer muy pero muy importante tiene que ver con un posible caso de lavado de dinero en el mercado asegurador. Primer caso de lavado, se trata de Horizonte Seguros y se canalizaría a través de paraísos fiscales. Una noticia que vamos a tener
con el tiempo a ver qué sucede. Así es, aparentemente la denuncia va a estar presentada por el gobierno provincial la semana que viene ante distintos fueros, incluso distintos organismos de control, seguramente va a llegar a manos de la UIF. Reaseguro que se pagaban tiempos récord, domicilios en paraísos fiscales, propiedades a nombre, triangulaciones con propiedades de la compañía hacia los ex directivos de la compañía, así que un tema que hace ruido y lamentablemente, obviamente, mancha un poco el mercado. Totalmente, y como siempre estamos aquí monitoreando el tema de lavado de dinero, hay que decir que hubo declaraciones de Sbatella, del titular de la UIF la semana pasada, que dejó entrever entre líneas que puede ser que deje la conducción de la UIF, es algo que se viene rumoreando hace tiempo, pero bueno, por ahora nada confirmado, puede ser que se dé en el corto o mediano plazo. Bueno, pero la única noticia que sacaste de ese evento tan importante al que fuiste, porque anunciaron desde la UIF que hay una nueva etapa. Totalmente, ya comenzó, ya cerró, mejor dicho, la etapa regulatoria normativa, ahora se viene la etapa donde necesitan sentencias, 2 palabras, una frase textual desde la UIF. Así es, y para eso, obviamente, desde nuestro humilde lugar también lo que buscamos es darles una mano, darles una herramienta para trabajar fuertemente este tema y por lo tanto, como de costumbre, los vamos a invitar a que estén el viernes 13 en el Hotel Claridge en nuestro seminario de actualización de prevención del lavado de activos. Ya te lo comentamos, el doctor Camaño de la UIF, la doctora Ana Durañona de la Superintendencia de Seguros y el doctor Pérez Lamela a disposición de todos los asistentes para despejar cualquier tipo de duda. Totalmente, reiteramos, viernes 13 de abril, está bajo el graph con la dirección de mail para poder inscribirse, así que bueno, un tema muy interesante, también fue interesante el programa, pero se acaba. Sí, y también los vamos a invitar a que nos vean nuevamente el viernes que viene aquí en 100% Seguro. Buen fin de semana. Chau, chau. Chau, chau.